Hoy comenzamos con un repaso de vectores y al final terminamos con un ejemplo para empezar a trabajar con el arreglo o vector. En Pascal vamos a trabajar inicialmente con arreglos, vamos a hacer un pequeño programa donde vamos a empezar a hacer las operaciones básicas con vectores. ¿Sí? Inicialmente sabemos claramente que lo primero que tenemos que hacer es declarar el vector, declarar un vector. ¿Sí? Entonces inicialmente vamos a hacer la declaración del vector. Ahí antes previamente vamos a definir una constante que va a ser el tamaño o la posición máxima a la cual vamos a llegar con el vector. Y luego, una vez que está definida la constante, vamos a definir el vector, que lo hacemos exactamente igual que cuando definimos variables. Nada más que vamos a utilizar una palabra reservada que va a ser array. Y entre corchetes vamos a ponerle cuál va a ser nuestro rango de elementos desde la posición 0 hasta la posición max. Desde allí vamos a tener una serie de elementos que en este caso vamos a definir como enteros. Van a ser enteros que vamos, o números enteros que vamos a ir agregando. A continuación definimos las variables que va a utilizar nuestro algoritmo o nuestro programa. En este caso de declaración de variables vamos a utilizar una que va a ser bastante utilizada, que es la variable que va a ir llevando o va siendo o comportándose como un índice. Va a ser un entero también. Y a continuación comenzamos nuestro programa. En este pequeño programa vamos a hacer las operaciones básicas de lectura y escritura de este vector. Para ello vamos a utilizar un ciclo de repetición for. Se puede hacer con los otros ciclos de repetición. Y vamos a hacer un recorrido secuencial del vector, y por cada posición que recorremos del vector vamos a hacer una operación de lectura inicialmente y después de escritura. Acá armamos el for que va a ser el de lectura. Vamos a hacer un read ln en donde vamos a leer por teclado un valor y lo vamos a guardar en cada una de las posiciones del arreglo. Eso lo definimos colocando el nombre del arreglo, que en este caso está identificado con la letra B en mayúscula. Y en este caso la posición donde vamos a escribir en el arreglo lo vamos a definir con la letra I, que es la variable I, variable índice. Una vez que tenemos eso definido, podemos copiar esta misma estructura y cambiar la operación de lectura por la operación de escritura que tenemos. Entonces, de esa manera podemos lograr fácilmente el algoritmo deseado. Una vez que tenemos el algoritmo, lo ejecutamos. Sabemos claramente que vamos a colocar, para que quede claro, que esta es la operación de lectura. Una operación de lectura que se replica sobre el vector, y esta es la de escritura o de salida, en donde mostramos los elementos guardados previamente. Vamos a compilar, a ver si compila correctamente. Bueno, nos da un pequeño error. Vemos dónde está el error. Entre 5. A ver. ¿Dónde puede llegar a estar nuestro error? 3, 5. Uses, no es user. Hay un pequeño error. Ahí está. Compilamos nuevamente. Bueno, ahí nos está pidiendo los números. Van a ir desde 0 hasta max, que tiene el valor 5. Es decir, vamos a tener 6 posiciones
de enteros dentro del arreglo donde tenemos que incorporar 6 números enteros. Voy a colocar 6 números arbitrarios, comienzo, y una vez que tengamos los 6 números incorporados, a continuación va a mostrar en pantalla esos 6 números que ingresé. Y ustedes pueden ver que ingresé del 3, 1, 5, 7, 2 y 3, y después nuevamente me muestra los números ingresados que están guardados en el vector 3, 1, 5, 7, 2 y 3 en forma de comprobación. Podemos ir alterando de qué manera podemos recorrer el vector, y por ejemplo que en vez de que el recorrido secuencial sea desde la posición o el índice menor, podemos hacerlo que vaya desde el mayor al menor con un conteo descendente. Y veremos ahí cómo nos da el resultado la estructura for. Compilamos, ejecutamos. Ahí nuevamente nos pide ingresar los números. Ingresamos los números. Voy a ingresar otros distintos como para que ustedes puedan ver. Y ahí me está mostrando los 6 números ingresados, pero en orden descendente. Bueno, estas son las formas básicas y las operaciones básicas que manejamos con vectores. Ahora vamos a realizar un pequeño ejercicio donde trabajaremos con un vector, y a ese vector le cargaremos 10 números, y después a esos 10 números los vamos a ver en forma invertida, y aparte de verlos en forma invertida vamos a hacer otro proceso que va a ser calcular la media de todos esos 10 números. Entonces claramente acá, si yo tengo este pequeño programa que me sirve de referencia, puedo decir, bueno, si son 10 números los que tengo que cargar, bueno, el max entonces ahora va a ser de 9, porque va a ir desde 0 hasta 9. Mi vector lo dejo definido, van a ser números, van a ser enteros que voy a cargar, ¿sí? Voy a tener que leer esos números, por tanto esta primer parte va a seguir siendo la misma, no la voy a modificar porque max es la constante que se modificó al comienzo, por tanto el programa no tiene que ser modificado. Los voy a ver en forma inversa, tampoco la parte de escritura la voy a modificar, solamente voy a agregar la parte que calcula la media. Bueno, para ello voy a ir también a hacer un recorrido secuencial para calcular la media. Pongo que es con el objetivo de calcular la media, y allí vuelvo nuevamente a repetir el código que me permite recorrer el arreglo. Lo puedo hacer desde la posición más alta hasta la más baja, o desde el índice más alto hasta el más bajo, o al revés. El resultado debería de ser exactamente el mismo. Para ello decido hacerlo tradicionalmente desde la posición 0 hasta la posición max, o sea, hasta la última posición del arreglo. Y en vez de escribir el valor, lo que voy a hacer es ir acumulando el valor en una variable que voy a ir acumulando la suma de cada uno de los valores del arreglo que están ubicadas en las distintas posiciones. ¿En qué posiciones? En la posición del arreglo B, y las distintas posiciones van a estar determinadas por la variable i, que es nuestra variable que utilizamos como variable contadora y de índice. ¿Qué nos faltó acá definir? Y bueno, primeramente nos va a faltar definir la variable suma, que vamos a agregarla también como un entero, porque la suma de enteros me da un entero. Voy a agregarlo como suma,
Y por último nos faltaría, una vez que ya tenemos sumarizado todos los números incorporados en el arreglo, nos faltaría escribir en pantalla cuál es la media, ¿sí? Entonces podríamos colocar acá media, dos puntos, y acá colocamos la operación que habría que hacer, que en este caso sería el valor de la suma dividido, podemos poner entre paréntesis, el valor de max más 1, que sería la cantidad total de elementos sobre los cuales tendríamos que calcular la media o el promedio. Nos fijamos a ver si funciona este pequeño algoritmo que plantea ese desafío. Vemos si funciona. A partir de ahora nos empieza a pedir los números. Vamos a ingresar distintos números. Voy a ampliar la pantalla acá y voy a empezar a intentar colocar los distintos números. Estos números, una vez que lleguemos a la cantidad de 10, se van a mostrar en forma inversa. Ahí. Y por último se va a calcular cuál es la media de los 10 números. En un principio puedo observar los números, y los números, una vez que fueron ingresados, se muestran en forma invertida. Acá podemos observar, vamos a ampliar un poquito la pantalla, un poco más, como para ver bien exactamente cuándo comenzamos con los números. Ahí comenzamos con el 2. Pueden observar en pantalla que cuando llegamos al 7, al número ingresado, al número décimo, empiezan a mostrarse los números desde el 7 en forma invertida hasta llegar por último al último número en pantalla, que es el 2, y por último calculó la media haciendo la sumarización de todos los números y obteniendo el resultado, dividiéndolo por la cantidad, ¿no? Bien, ese es el ejemplo que tenemos para hoy, y espero que les haya servido de utilidad. Ese es el pequeño programita. Acá pueden observar la declaración del vector, la declaración de variables, la lectura, la escritura, el recorrido secuencial para calcular la media, y quedamos ahí hasta ver los próximos ejercicios o ejemplos que tengamos para el tema de vectores o arreglos.